Iglesia, buenos días, que el Señor me los bendiga grandemente y vamos hoy a aprender más, porque es que la Biblia es una fuente inagotable donde diario se aprende si lees o escuchas la palabra para una vida mejor en Cristo Jesús. Amén y amén. El tema se llama bien por mal. Vienen unos ejemplos muy hermosos. Vamos a tratar de resumirlo, extractarlo, pero con la sustancia del Espíritu Santo que nos dé la profundidad de entender a estos corazones, a estos hombres con un corazón dispuesto para obedecer a Dios. Entonces el tema se llama bien por mal y vamos a Romanos 12, 17 y el versículo 21. Mire que está no, siempre mire ese no paguéis a nadie, nadie es nadie, mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Padre, te damos gracias, bendito Rey, por esta palabra. Verdaderamente que tu palabra es inagotable, pero para aprender mucho. Y vuelve tú, Señor, y nos dice que nosotros somos hijos del bien y que no debemos dejarnos vencer del mal, porque el mal viene de Satanás y el bien viene de ti, Señor Jesús. Ayúdanos hoy, Señor, a combatir siempre. El mal lo combatimos con el bien, haciendo el bien a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La vida cristiana nace ahí, que salimos de lo malo y llegamos al bien. Entonces, hacer esto es un deber cristiano. Mire que para tomar este versículo, cuando vemos aquí el título del capítulo 12, dice deberes cristianos. Entonces son deberes para poder tener derechos a las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Aprenda, no pida los derechos, sino antes hace los deberes. Y este es un deber cristiano. Tiene título, deberes cristianos. Y agarramos estos versículos, el 17 y el 21. No paguéis a nadie, nadie es nadie. Vuelvo y le repito, mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No seáis vencidos de lo malo, sino venced con el bien el mal. Amén, iglesia. Entonces vamos a 7 grandes ejemplos que los vamos a estudiar, porque hay 6 y el último es para nosotros. Como todo, Dios nos ha puesto cantidades de ejemplos, hombres consagrados. Y qué bueno que vamos a que todos no sabemos la vida de José. Desde muchacho comenzó Dios a revelarle y eso trajo envidia. Porque cuando usted quiere hacer el bien, el mal se está interponiendo día tras día. No deja tranquilidad. Entonces, grandes ejemplos. Primer ejemplo que agarro, José. José, el hijo de Jacob, de las 12 tribus de Israel. Vamos a Génesis 37 para que entendamos el mensaje y a dónde José venció. Mire que Dios comienza la obra en el corazón de uno. Él sabe de lo que tú eres capaz. Él te conoce y por eso te delega tantas cosas hermosas.
pero no te olvides de lo que Él te pide. Vamos a Génesis 37, 11 al 28. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José, Israel es Jacob, porque le cambió el nombre por Israel. Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Esa es la palabra correcta cuando Dios te llama, heme aquí. Así te está diciendo hoy. Tú le sirves a Dios también. Acepta el llamado. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Qué estamos viviendo en este tiempo? Le llaman conspiración. Todo el tiempo había conspiraciones. En el gobierno, en la sociedad, en la familia. Son conspiraciones. Y dijeron el uno al otro, he aquí, viene el soñador. Enseguida le apuntaron lo de Dios. Porque eso es lo que hacen. Y mismo te resaltan, ahí viene el que se cree, el que vive soñando despierto. Todo eso te lo van a decir, pero no pares bola, créele al Dios del cielo. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Siempre Dios va a tener a alguien que te defiende. Y le dijo Rubén, no demandéis sangre, echalo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, porque Jacob lo prefería, le hacía las túnicas, y esa túnica nos refleja un similar a Cristo. José, la vida de José, es de un hombre consagrado. Entonces, dice, túnica de colores que tenía sobre sí, y lo tomaron y lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, o si no lo ahogan. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosles a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron José a Egipto. Túnica nos recuerda a Cristo. ¿Cuánto vendieron a Cristo? Por 30. Te lo venden por 20 piezas de plata. Y vemos la vida de José. Sus propios hermanos le tenían envidia porque era al que le hablaba Dios. ¿Cuántos te tendrán envidia a ti
Porque Dios te habla, porque Dios te da la palabra, porque Dios te ilumina, te inspira el Espíritu Santo. Pero no le pare bola a las conspiraciones. Créale a la palabra que Dios siempre lo va a sacar adelante y se va a cumplir el plan que ha dicho de ti, porque Dios es fiel en todas sus promesas y nosotros las creemos por obediencia en Cristo Jesús. Vemos el relato, nos pasaríamos toda la mañana aquí relatando la vida de José. Fue difamado la mujer de Potifar. Usted se conoce la historia espiritual verídica, porque estas son historias espirituales, verdaderas, reales, no son cualquier historietas, vivencias para nosotros podernos disfrutar, que hay que pasar muchas veces por el desierto para llegar a la tierra de Canaán, para llegar a la Nueva Jerusalén, salir de Egipto, pero hay problemas que pasar, pero siempre vamos a tener a ese Dios que nos protege, nos cuida y nos ayuda en todas nuestras dificultades y debilidades en Cristo Jesús. Qué bueno y maravilloso seguir adelante. ¿A dónde vamos a encontrar que José tumbó odios, rencores, venganza sobre sus propios hermanos? Entonces, ¿a dónde se originó eso? En el hogar. Está bien que Jacob, que es Israel, comenzó a tener preferencia porque era el menor. No haga eso, que sus hijos todos sean iguales, porque viene la envidia, viene el problema serio. Aprendamos, porque esto es para aprender, y que no hagamos acepción de personas ni preferencia, que todos debemos caminar por lo que Dios dice Dios en su palabra nos dice. Vamos a Génesis 45:15. Ahí vemos cuando ya todo llegó, vino el hambre a Egipto, los sueños que le dio al faraón, todo eso se le fue dando, lo puso de gobernador. Aparece el hambre y aparece que José era el que estaba al mando. Pero ¿por dónde pasó José? ¿Quieres llegar a una vida de esa? Te esperan dificultades, te esperan conspiraciones, envidias y lo que tú no tienes idea. Pero el final es este, de lo hermoso que es que cuando uno no paga mal por mal, el bien por el mal que le hicieron. Por eso el título se llama Bien por Mal. José no le dijo, aquí me las van a pagar, aquí se las voy a castigar. Mire lo que hizo José. Génesis 45:15. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Ejemplo digno de que tanto mal que le hicieron, les pagó con el bien. Un beso, un abrazo, un perdón, y los llevó a vivir allá con su padre, con todos, porque esto nos da una claridad, que el perdón que predicamos tiene que nacer en el mal que nos hacen a nosotros, porque si no dejaría de ser el perdón verdadero, porque tú vas a perdonar al que te hace el mal, al que te persigue, a aquel que te ultraja, y eso fue lo que hizo Jesús. Perdonó a sus perseguidores, a los que lo ultrajaron, lo maltrataron, lo mataron, lo humillaron. Qué maravillosa es la palabra. Qué tipología de hombre, un corazón conforme al de Dios, que es el que nos perdona todo lo malo y nos da el bien. Imitación a Jesús, a Cristo, a Dios. Esa es la belleza más grande que podemos encontrar. Qué buen ejemplo primero José. Usted se sabe
la historia. Usted sabe la vida de José y el final de José, perdonando a su familia, llevándoselos a vivir para allá y reconciliarlos, porque ese es el verdadero poder de Dios, que nos reconciliemos. Familias que años que no se hablan, hermanos que guardan rencores, odios, resentimientos. Es tiempo para volver a Cristo y reunirnos en espíritu y en verdad, reconciliarnos y perdonar en el nombre de Jesucristo. Amén, iglesia. Segundo ejemplo, otro hombre maravilloso, Moisés. Vamos a Número. Entonces, estamos aquí diariamente en la Biblia para aprender a no pagar mal por mal. Números 12 del 1 al 15 para que entendamos el ejemplo que Dios quiere y por qué Moisés no hizo de tomar venganza. María y Aarón eran hermanos de Moisés, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. La murmuración es malísima, trae problemas. Que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. ¿Qué hicieron con José? Ahí viene el soñador, el que se cree que le habla a Dios. ¿Y qué están diciendo con Moisés? Lo mismo. ¿Y qué dirán contigo? Lo mismo. Ahí viene el soñador, el que se cree, el santo, el que se cree que es el que está en el cielo. Eso te van a decir, pero no paren bola. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso. Ajá. Más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y les dijo, oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. El temor es lo más grande, y de hoy en adelante tenga temor de hablar de un verdadero hijo de Dios, porque le va a traer lepra a su vida, le va a traer consecuencias. Dios lo está escuchando. Mire que escuchó a María y a Aarón. Dios hizo el oído y él tiene oído. Él no es sordo. Hizo el ojo y tiene ojo. Él ve lo que hacemos. Entonces la ira de Jehová coge ira. No haga que Dios esté airado con usted por estar murmurando de sus hijos. Aprendamos, iglesia, a llevar una vida mejor de callarnos y orar. En vez de no vas a hablar cosas buenas, ora mejor por aquella persona. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María. He aquí que estaba leprosa. La murmuración es la lepra más grande que puede haber en la tierra. Y eso es lo que vivimos hoy en día. La murmuración es una lepra, una enfermedad que hay que quitarla. Es orando, perdonando, dejando que Dios actúe en nuestras vidas.
Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Mire que es un pecado. Porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Locamente hemos actuado y hemos pecado. Ay, ¿por qué a Aarón no le llegó la lepra? Porque estoy plenamente seguro que la que inició eso fue María. Hablando de su hermano. Porque había cogido la mujer morenita que no era del agrado. Si él no tenía que agradar a María, tenía que agradar a Dios o agradarse él con su pareja y punto. No nos metamos donde no debemos estar metidos. No quede, dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumido su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Perdón. No hubo venganza. Qué ejemplo digno para imitar. José, Moisés. Y qué mejor que en vez de murmurar, oremos. La oración es clave. Te quita de estar pecando y es lo más maravilloso que podemos hacer. Entonces dice que la sanes ahora. Respondiendo Jehová a Moisés, pues si tu padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. La mandó a sacar 7 días del campamento. Y mire lo que hace. Compara que si se escupe la cara, no se avergonzaría. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Amén, iglesia. Un ejemplo digno de imitar. No le devolvió la murmuración por mal, sino por oración. Intercesión. Interceder para que fuera sanada de la lepra por Dios. Aquí estamos aprendiendo cada día más. Bien por mal. Otro que pagó bien por el mal que le hicieron. Enseñanza para nuestras vidas. Vamos a otro, David. Vamos a primer libro de Samuel, 24:17. Primer libro de Samuel, 24:17, y lo leemos hasta el 22. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Saúl. Sabemos la historia también de Saúl con David, porque así pasa. El que tenía el corazón conforme al de Dios era David y no Saúl. Moisés, José. Y usted también debe de tenerlo conforme a la voluntad de Dios, su corazón. Entonces mire qué dice, claro, y seguimos leyendo. Tú has mostrado hoy, no ayer ni mañana, hoy, siempre es actualizado. Cada día tiene su afán. Hoy es el día que tú debes demostrar esa actitud de pagar bien por el mal que te hace. Dice, tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Dios también, Dios te pone pruebas para ver qué haces. Ve que se lo puso a disposición, pero el corazón de David estaba firme en creerle a Dios, en obedecerle a Dios. Entonces mire que dice, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirá mi descendencia
después de mí, ni borrará mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y Saúl fue a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. ¡Qué ejemplo hermoso y maravilloso! Dios se lo puso en las manos, pero David no tomó venganza con tanto mal que le hizo Saúl. Y Saúl lo hizo reconocer, y reconoció que el reino era para David. Cuando tú andas en el bien, vas a reinar con el bien. Cuando andas con el mal, reinas con el mal. Entonces, otro ejemplo muy digno de imitar. David con Saúl. Y Saúl reconoce. Cuando usted hace eso, hace reconocer a la persona. Dice verdaderamente que usted es hijo de Dios. Porque solamente usted es capaz de hacer lo que está haciendo. Otro no lo hubiera hecho. Y usted lo puede llevar a convencerlo y ganárselo para Cristo. Porque las buenas acciones es el lino fino que debemos nosotros usar. Esa es la nueva vestidura que debemos tener. Actuar de acuerdo a la voluntad de Cristo. Amén, iglesia. Otro ejemplo, Eliseo. Y vamos a segundo libro de Reyes, 6, 18 al 23. Sí ve lo hermoso que es investigar, deleitarse uno en la palabra, mirar las hazañas maravillosas de los hombres de Dios para uno seguir el ejemplo, hacerlo en este tiempo. Eliseo con los sirios que fueron a buscarlo para matarlo, ¿qué no le irían a hacer? Entonces vamos al segundo libro de Reyes, 6, y lo leemos del 18 al 23. Y luego que los sirios descendieron a él, oró. ¿Qué hizo Moisés? Oró. Clave para todo. Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta es la ciudad. Sígueme, y yo guiaré al hombre que buscáis. Y lo buscaban era él. Y los va guiando al hombre que buscáis, porque la oración trajo ceguera, el poder que tiene un hombre de Dios cuando tiene el corazón conforme al de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar. Quitar tanto mal, tanta venganza, tanto odio, y hacer el bien, aunque nos hayan hecho mal. Porque ahí es donde vamos a demostrar que tenemos el corazón como el de Dios. No es este el camino, ni esta es la ciudad. Sígueme, y yo guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: lo mataré, padre mío. Mire el corazón del otro. Lo mataré, padre mío. Pero mire la respuesta de Eliseo. Él le respondió: no los mates. ¿Mataría tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. ¡Qué bendición tan grande! Lo fueron a buscar y mire con qué los gratificó. Ponle pan y agua. Coman, para que les caiga asco en la cabeza. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Dale de beber para que le caigan asco en la cabeza. Ahí en Romanos 12:20 encuentra usted también al 21. Lea ahí donde encuentra usted la declaración que hace Pablo también. Entonces mire Eliseo que manda que le pongan pan y agua. Entonces se le preparó una gran comida, no cualquier comida, una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, los envió a ellos y se volvieron a su señor.
y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Qué evita eso? Cuando usted hace el bien, le va a venir el bien. Cuando usted hace el mal, le va a venir el mal. Por eso, mientras no saquemos el mal, nunca veremos el bien. Porque hay que erradicarlo, es combatiéndolo. Pero el mal se combate con el bien. Aunque no nos parezca, pero es así. Porque esa es la orden de Dios. Y ese es el gran ejemplo que tenemos aquí con estas personas. Y no nos podía pasar al Nuevo Testamento por alto. Ya miramos 4 personajes del Antiguo Testamento. Vamos a mirar 2 del Nuevo y nos incluimos a nosotros en el 7º ejemplo. Para ver qué nos pasa, qué debemos de hacer. Jesús de Nazaret. Vamos a Lucas. Lucas 22:51. Lucas 22:51. Resulta que van a agarrar a Jesús. Van armados a buscarlo con garrote, con espada, como si fuera un delincuente. Y Pedro saca su espada y le corta la oreja a Malco. Y dice 22:50 al 51. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, deja. Y tocando su oreja le sanó. Un milagro de Jesús en plena persecución, en plena buscándolo para llevarlo, para matarlo. Y mire lo que hace el creador de la vida, el dueño de la vida. Basta ya. Eso tienes que decirte tú hoy. Basta ya de estar pagando mal por mal, de estar cortando orejas como si fueras un matador de toros. Basta ya de la murmuración que entra por las orejas, por los oídos. Basta ya. Hagamos el bien para que venga sanidad. Eso hizo Jesús. Lo sanó. Inmediatamente le pegó la oreja. El único que lo puede hacer. Y lo seguirá haciendo. Él es el que nos sana de toda nuestra dolencia, de todas nuestras enfermedades, cuando hacemos el bien. Comienza a declarar bien. Bendecir es decir bien. Maldecir es hablar mal. Maldecir, decir mal. Bendecir, decir bien. Aprendamos cada día más. Y qué bueno que aquí en el 23:34, creo que no hay otra declaración más grande, y fue lo que vimos en el perdón. Que nunca dijo el Señor Jesús: Padre, castígalos, dales el doble de lo que me han hecho. Entonces, Lucas 23:34, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echándose suertes. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, hazles el bien, aunque le hayan hecho a tu hijo de todo. Perdónalos. Yo quiero que se salven, que no vayan a parar al lago de fuego. Hermosa la palabra. Y otro gran mártir, nada menos que Esteban, el número 6. Y vamos a Hechos de los Apóstoles 7:60, por hablar la verdad, decirles en su propia cara lo que ellos hicieron con Jesús
pero no les gustó. Se tapaban los oídos. Y mire qué hermoso es leer qué pasó aquí. Y vamos a Hechos 7 y vamos a leerlo del 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que es Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, la región de Tarso. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Oiga, oraba. Invocar es orar. Abrió el cielo con la oración. Ya. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No dice murió. Los hijos de Dios dormimos para esperar su segunda venida. Si no, estamos vivos. Cuando Él venga, resucitaremos de primero. Pero hay un sueño. Fue comparada como un sueño. Y hay la muerte eterna y sigue vivo, separado de Dios. Entonces, qué buen ejemplo de imitar cuando vemos a José, a Moisés, David, Eliseo, Jesús y Esteban. Y eso debe de pasar a nuestras vidas, porque ese es el ejemplo a seguir. Y vamos a ver, el séptimo y último punto nos corresponde a nosotros. Y vamos a ver qué le dijo Pablo a la iglesia en Corintios. Primera de Corintios 4:12. Ahí es donde nosotros cada día nos afirmamos más a lo que Dios quiere que nosotros hagamos bajo su voluntad. Amén, iglesia. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Mire, nos maldicen y nosotros bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Van a venir todavía más. Pero ¿estás dispuesto a soportar a aquel que te hace el mal? A bendecir a aquel que te ultraja, te persigue, si es un mandamiento de Jesús. Oren por los que maldicen y ultrajan. ¿Y qué nos está diciendo Pablo a nosotros, la iglesia? Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, ¿verdad? A veces hay fatigas, porque a veces las hacemos en nuestras propias fuerzas. Y hay que dejar que Él obre en nuestras vidas. Nos maldicen. Si usted se pone a contar las maldiciones que de pronto ha recibido ustedes injustificadamente, solamente por predicar el evangelio, usted no tiene ni idea. Y después te vienen a dar un abrazo y tú tienes que bendecirlo y hasta orar con él. Y hay que hacerlo porque es un deber para que podamos tener derecho a la vida eterna con Jesús. Amén, iglesia. Repito esto: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. El séptimo punto nos corresponde a nosotros. Y vamos a ver a dónde Pablo, ya esto le dijo a la iglesia que estaba en Corinto, a los corintios, y ahora le dice a la iglesia que está en Tesalónica, que es como nos lo está diciendo a nosotros, pues somos la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Entonces vamos a primera de Tesalonicenses 5:15. Mirad, es de mirar, que ninguno pague a otro
mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Qué palabra tan hermosa. Una palabra sencilla, de menos tiempo, porque tenemos que tratar de hacer todo esto para ver quién la ve. Porque a veces con B, muy largo, pero vamos a hacer corto también. Y el que le gusta la palabra de Dios, la quiere de 2 y 3 horas. De pronto al que no le gusta poquito, pero ese poquito lo va a convertir. Eso va a hacer que se vuelva a Cristo, o al menos se convierta a Cristo, porque va a hacer volver a muchos al camino de la verdad. Y eso es lo que tenemos que hacer, tratar de buscar todos los medios, cómo poderles llegar a aquel que no conoce a Cristo. Y le tenemos que hacer es el bien, siempre para que le caiga ascua en la cabeza. Y vamos a mirar para que usted se dé cuenta, porque Pablo es maravilloso en todo lo que nos ha hablado durante todo lo que escuchamos la palabra. Mire que en Romanos 12, 20, que era lo que les decía, dice, o vamos a leerlo del 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está. Mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén, iglesia. Qué bueno y maravillosa la palabra. Y concluimos esta bendita y poderosa palabra de Dios. Mire que el séptimo punto nos corresponde a nosotros. ¿Por qué? Porque dice, mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Entonces concluimos esta palabra en la primera carta de Pedro, y la vamos a leer del 3, versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Cuando tú haces eso, te está maldiciendo, te está declarando mal, te está tumbando la bendición de Dios. Aprendamos eso, iglesia. A veces mejor se calla o oras. Si no hay nada bueno que decir, mejor cállate, porque hay momentos que hay que callar. Jesús calló cuando debió callar y habló cuando debió de hablar. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Esto es peligroso. Dice que está encendida desde el propio infierno la lengua y arrastra con todo mal si usted no la controla. ¿Quieres tener días felices? Haz el bien y te llegará el bien. Imita a esto que escuchamos hoy. Dice, apártate del mal. Dice, refrena tu lengua del mal y sus labios de no hablar engaño. Apártese del mal. No dice quédate. Apártese del mal. Bien por mal. Vamos a hacer bien aunque no hagan mal. Pero tengo que apartarme del mal para poder hacer el bien. Si no, nunca lo lograré. Y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Aquellos que hacen el mal. ¿Y cómo te va a escuchar Dios siendo una persona perversa, mala, y que Dios y que te escucha? Que Dios que te bendice. No, déjese de esos cuentos. La bendición de Dios es de Dios. Y hay bendiciones que no vienen de Dios.
aparentan ser de Dios, porque el diablo también te engaña. Hay gente que dice, gracias a Dios me fue bien, y vienen de hacer el mal. Entonces, ¿qué es lo que leemos? ¿Qué entendemos? ¿Qué estamos llevando en nuestra vida? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguir el bien? Lo que el hombre siembre va a recoger. Y si usted se empeña en hacer el bien, eso le va a llegar todos los días de su vida. Porque la Biblia lo dice y nosotros lo creemos. Amén. Y pasamos al versículo 17 de esta declaración, de esta palabra. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Creo que Dios, en su infinita sabiduría, su poder, su Espíritu Santo, nos habló un tema maravilloso hoy, el cual tenemos que darle gracias a Dios, porque nos enseñó en algo tan sencillo, pero tan profundo espiritualmente, que si usted hace el bien, ninguno le hace el mal, porque nos los acaba de cerrar aquí este versículo bíblico. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, lo quiere, que haciendo el mal. Qué grande y poderoso es Dios. Entonces oremos esta palabra, que fue muy hermosa, maravillosa, estos 7 ejemplos para seguir imitar. Padre, te damos gracias, bendito Rey, por esta palabra, en el nombre de Jesús, y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu, la hemos predicado con mucho amor, Señor, para que muchos cambien esa forma de pensar, de estar cobrando venganza y de estar, Señor, con rencor y odio y resentimiento. Que hagan tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Que hoy aprendamos de esa vida de José, que los besó, los abrazó en gratitud a tanto mal que le hicieron, y los bendijo y los llevó a vivir con ellos. La vida de Moisés con su hermana, oró por ella, la perdonó, hubo intercesión. Qué bueno y maravilloso eres tú. David, al perdonar a Saúl, un hombre que lo buscaba para asesinarlo, matarlo, lo que hizo Eliseo cuando los sirios le sirvieron, le dieron de comer, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, y cuando le cortaron la oreja a ese que lo iba a buscar, a perseguir, le hizo el bien, aunque él venía a hacerle el mal. Y lo que hizo Esteban, Señor, de rendirse, humillarse y clamar y pedir que tú no le tuvieras en cuenta ese pecado. Y lo que debemos de hacer nosotros, Señor, siempre hacer el bien. Y si padecemos por hacer el bien, bienvenido sea. Si Dios lo requiere, pero mejor es que lo hagamos y que venzamos todo el tiempo el mal con el bien. Gracias, Señor. Te ponemos este país, ponemos los cuerpos médicos, te ponemos los enfermos en las clínicas, en los hospitales, en las casas, por esa pandemia que se está dando. Tenemos que orar por los mandatarios, eso hacemos diario, por los médicos, porque ellos también merecen que oremos, por los presos en las cárceles, afuera. Hay presos de rencor, odio, resentimiento, presos del alcohol, del adulterio, la fornicación, de la idolatría y de tantas cosas. Nuestra vida debe de ser orar siempre, bendecir, aunque nos persigan, nos hagan mal, siempre vamos a pagar con el bien, para que les caigan asco en la cabeza, como dice la palabra, pero en el amor de Cristo. Gracias por todo, Señor. Te amamos, te adoramos, te glorificamos, y ponemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Amén.